Está grabando. Bueno, empezamos, queridos amigos que nos están escuchando, que han pagado el Patreon, bienvenidos. Este es el nuevo formato que estamos haciendo, pues para empezar a hablar un poco más íntimo, un poco más personal y expresarnos de una manera más segura, porque con ustedes estamos en confianza. Han pagado el Patreon, pero para escucharnos hablar de algunos temas aquí más interesantes. Y como podrán ver, estamos en una nueva cabina de estudio, de grabación que tiene aquí en Budapest, una agencia de teléfono, se llama Telecom. Y bueno, estamos muy contentos. Este es el primer programa que estamos sacando y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Pero antes de poner el tema, oye, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, chicos, todo bien y siempre conectado con el país. Nunca dejamos de educarnos, nunca dejamos de leer. Aquí sobre la mesa tenemos el libro de Rafael Arraiz Luca, Venezuela de 1830 a nuestros días, porque precisamente revisar el pasado, el acontecer histórico de Venezuela es lo que nos va a llevar a tener un futuro más brillante. Así que digamos, Jorge, que comenzando hoy con los ánimos patrios por el cielo, como siempre. Bueno, y hablando de eso y buena tremenda introducción que nombraste al profesor Arraiz Lucas, vamos a hablar de un tema que a él le gusta bastante hablar y que justamente estaba escuchando esta mañana como para prepararnos para hoy, sobre el pacto de punto fijo. Porque el pacto de punto fijo sabemos que fue firmado en la casa del señor de Copey, Sí, Rafael de Caldera. Rafael Caldera. En su casa en Punto Fijo, no es en la ciudad de Punto Fijo, no, es en la casa, en su quinta en Sabana Grande que se llamaba así. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, precisamente porque fue la punta de lanza, el punto de inflexión de la democracia venezolana, pasando de la dictadura a una democracia venezolana. Pero a mí me gusta un profesor que yo tenía en la universidad que me decía que eso fue como un traje, un saco que se puso, que se creó Venezuela, que se cosió Venezuela a su medida, en su momento exacto, pero que luego, como todo el mundo, empieza a crecer o empieza a engordar, y eso mismo le pasó al pacto de punto fijo, que no funcionó al final de cuentas. Entonces, y además de eso, hay algo interesante, que quizás ustedes me podrán cuestionar, pero el pacto de punto fijo no ha tenido suficientes críticos en la historia venezolana y en la sociedad venezolana. Bueno, fíjate algo, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste hablar del pacto de punto fijo, Daniel? Oye, en el colegio, justamente, qué sé yo, en octavo año de bachillerato, cuando se comienza a estudiar esta parte de la historia de Venezuela moderna, el pacto de punto fijo, ahora yo creo que tiene mucha gente que lo celebra y tiene muchos retractores también. Yo considero que Venezuela fue pionera en un pacto de gobernabilidad. Y vamos a poner un poco en el contexto. Un pacto de gobernabilidad, ¿qué quiero decir yo con eso? Bueno, estamos hablando de una Venezuela que acababa de salir de Pérez Jiménez, que todavía tenía aquel riesgo de aquella sombra militar encima, que todavía había riesgo que se presentara un mismo alzamiento. Porque tú sabes muy bien que cuando Acción Democrática y los militares tumbaron a el gobierno Rómulo Gallego en el trienio Adeco, allá justamente en ese sí, en el trienio Adeco, ese riesgo todavía existía. Y ese pacto de gobernabilidad era precisamente para que las facciones demócratas del país se pusieran de acuerdo y respetaran su alternabilidad y no buscaran alzarse con más nadie. Para mí, ¿qué fue un error fundamental de ese pacto? No haber incluido a los socialistas. La Acción Democrática, claro, que forma parte del Internacional Socialista, O mejor dicho, a los a los comunistas, porque comunistas, bueno, sí, porque estaban los copellanos, que también eran socialdemócratas, pero los comunistas. Y aquí me van a caer encima. Yo, a nada, que el que me conoce sabe que yo no comulgo con el comunismo en ninguna de sus expresiones, ninguna de sus variantes. Pero tú, si vienes a fundamentar un gobierno democrático, a los que fueron tus compañeros de armas también durante la resistencia, durante el periodo perejimenista, no los podías dejar por fuera, porque eso es lo que hizo. De todas maneras, los comunistas iban a estar aupados por el régimen de Castro en Cuba y todo lo demás, pero eso también, al haberlo dejado sin ningún tipo de participación política verdadera, yo creo que los radicalizó aún más en su lucha contra las armas. Esto es mira, algo controversial lo que estoy diciendo aquí. bueno, pero para eso estamos aquí, para eso estamos en el Patreon, para generar controversia y también generar discusión, porque al final de cuentas para eso estamos. Si vamos a estar hablando cosas buenas, entonces mejor no nos vamos a leer un libro de historia y ya está, el libro que nos mandaban en el colegio, porque ese es el problema. En el colegio a ti te lanzan el pacto de punto fijo, en la universidad como si fuese lo mejor que le pudo haber ocurrido a Venezuela. Pero, oye, fíjate una vaina que tú acabas de decir, y comparto totalmente eso. El pacto de punto fijo no incluyeron a los comunistas de Gustavo Machado. Ahora, vamos a hacer la salvedad, porque mucha gente dice, muchos historiadores, que tú no puedes juzgar la historia con, como si estuvieses hablando del día Claro. de hoy, pero vamos a conjeturar. Y lo que tú dices, porque en el momento en que a esta gente la bloquean totalmente el pacto de punto fijo,
sin tomar en cuenta el esfuerzo que hicieron durante la dictadura. A esa gente le mataron también militantes, igual que a Acción Democrática. Como mataron a Ruiz Pineda, también mataron a muchos comunistas de la Seguridad Nacional. Entonces, ¿por qué no los incluyeron? Porque es que decían, no, es que ellos no son totalmente democráticos, ellos es totalmente cierto. Pero yo estoy muy seguro, y aquí conjeturando, que si los hubiesen dejado participar en una elección, y como ocurrió, 1% de la población no quería. Es que eso, el momento en que los comunistas de Venezuela sacaron mayores votos fueron 3%. Bueno, entonces O sea, imagínate tú. era mucho menos el riesgo de dejarlos participar dentro de un sistema democrático que exiliándolo. Pero de todas maneras recuerda que las guerrillas armadas cuando se fueron, no fueron ni siquiera los comunistas más recalcitrantes, fue la decisión de Acción Democrática. Claro, Américo Martín, que hasta hace nada estaba totalmente arrepentido y buscando maneras de redimirse con la democracia por todo lo que hizo con la Acción Democrática en su momento, con el MIR. Pero bueno, Entonces, claro, entonces tú te das cuenta que los guerrilleros en Venezuela vienen del movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, y después también vino el movimiento, el MAS, vale, se me olvidó movimiento cuál. del socialismo. Movimiento socialismo, Claro, que de también Teodoro Pekov. de Teodoro Pekov, son escisiones de Acción Democrática, de todas maneras que había un ala que quería radicalizarse aún más, mientras que la Acción Democrática más conservadora quería siempre mantenerse por la vía republicana. Entonces, fíjate tú, es verdad, Jorge, no podemos analizar hoy en día ese pasado, pero yo creo que ese pacto de punto fijo sí fue necesario para el país, sí marcó el inicio de la democracia, sí permitió que el Estado venezolano se formara, se modernizara, comenzara a hacer sus instituciones, lograra desarrollarse. Ahora, tú me vas a decir, ¿el pacto de punto fijo por quién fue suscrito? Acción Democrática, COPEI y URD de Jovito Villalba. Y, chico, yo pienso en una figura como Jovito Villalba y a mí me da tristeza. Un tipo que estuvo siempre tan cerca del poder y nunca lo llegó a ejercer. Más allá del fraude electoral horroroso que le tiró a Pérez Jiménez en aquel momento cuando le robaron las elecciones a Jovito Villalba. Pero entonces tú te pones a ver tan cerca. Y además cuando tú lees los fundamentos del partido de URD y todo el discurso de Jovito, decía, qué buena tercera opción hubiera sido para el país. De verdad que URD se hubiera mantenido. Y si hubiéramos tenido más que una guanábana, hubiéramos tenido por lo menos un sistema de gobierno tripartito. Oye, aparte de todo eso, tú acabas de decir, nombrar un personaje como Jovito, que no solamente estuvo tan cerca del poder tantas veces, sino que fue el preso político por excelencia de la dictadura de Gómez, porque estuvo, el mismo tiempo que estuvo Rómulo en el exilio, estuvo Jovito en la cárcel. Entonces, imagínate tú todo el tiempo que tuvo que pasar ese pobre muchacho, porque de la generación del 28, todo el sacrificio que tuvo que hacer metido en una cárcel, y ni siquiera, estamos hablando de la rotunda, con grilletes ahí en los pies y toda la cuestión. Oye, chico, y nunca llegó a la presidencia de la República. Creo que el máximo cargo que llegó a ostentar fue de senador de Venezuela, por URD también. Pero, oye, estábamos hablando de eso, pero ahora una cosa también, inclusión de múltiples actores políticos, porque aquí tenemos unos puntos que queríamos hablar. Ya hablamos de que excluyeron totalmente a los comunistas y de que también el trienio adieco, yo creo que los adecos aprendieron mucho de esa primera oportunidad de gobierno, porque fueron Que no pueden unos aliarse con militares. no pueden aliarse con militar y porque fueron unos radicales, fueron totalmente unos sectarios, no permitían voces disidentes de nadie. Es más, yo recuerdo en la universidad unas imágenes que nos pasaba este profesor de historia que te digo, Guillermo Guzmán, muy, muy buen profesor por cierto, y nos mostraba unas imágenes de una gente en los carros con rifles y pistolas o bates. Oye, y nos decía, oye muchachos, ¿eso no se les parece a las VH de hoy en día? Bueno, esos eran los militantes de Acción Democrática durante el trienio de Dieco. Esas eran las bandas armadas, los milicianos que tenía por ahí eh, Acción Democrática, que tenía Rómulo Betancourt. Ahora, llega punto fijo, gana Rómulo Betancourt la presidencia y el carajo sabe que no puede volver a hacer lo mismo. Y también desde la oposición también empieza a tomar una postura más moderada, más de vamos a hacer país en lugar de confrontarnos. Tanto así que el gobierno, el tren ministerial, eran 2 de Acción Democrática, 3 de COPEI y 3 de URD. Y no conforme con eso, y aquí te hablo de Jovito Villalba, lo cercano que estuvo, oye, se salieron del gobierno. No pudieron conciliar, no pudieron buscar maneras de ser más moderados, de hacer país, que salirse de la gobernanza. Entonces el pacto de punto fijo, ni bien firmado, URD se sale. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿cuál era sí, cuáles eran las ganas que tenía ese Jovito de Villalba en su momento de gobernar? Porque está bien, y la razón por la cual se separó del pacto de punto fijo o de ese gobierno de coalición
fue precisamente porque a Rómulo Betancourt le estaban haciendo golpes de Estado, le hicieron un atentado, porque a él sí le hicieron un atentado que casi lo matan, por segundo no lo matan, no como Maduro, no como machazos ridículos que andan por ahí diciendo que los quieren matar a cada rato y no pasa nada. Y que, entonces, defendiéndose de todo este tema, y es Venezuela, que ya lo hemos dicho en el programa de YouTube, Rómulo Betancourt dice, hay que sacar a Cuba de la OEA, hay que hacer un bloqueo porque esta gente son unos terroristas. Porque en el 58 llegando Rómulo Betancourt y en el 59 llegando Fidel Castro. Entonces tiene el porteñazo, el carupanazo, tiene el Bueno, atentado. y ahora, si vemos en retrospectiva, porque comenzamos diciendo que los comunistas tenían que haber, por lo menos en unas facciones moderadas, los comunistas tenían que haber sido incluidos en el pacto de punto fijo. Pero efectivamente estamos hablando de ese contexto. Entra el nuevo gobierno democrático, está Rómulo Betancourt, le lanzan un golpe. Después viene con el intento de la invasión de Machurucuto. Después además no solamente estaba Cuba, también tenías a Trujillo, que estaba tratando de deshacerse de Rómulo Betancourt. El gobierno de Betancourt en Venezuela inicia con dos grandes enemigos, un comunista y un radical De de derecha. derecha que era Trujillo, Leonidas Trujillo ya en República Dominicana. Entonces tú dices, oye, esto es complicado gobernar así, pero de todas maneras te digo, ahí es que uno saca la grandeza de los primeros dos gobiernos adecos que tuvo el país en la época de republicana, porque tienen que iniciar con el tumulto, primero la caída de Pérez Jiménez, que de todas maneras dejó muchos simpatizantes en el país, volver a tratar de consolidar que las Fuerzas Armadas se dedicaran a lo de ellos, estar en el cuartel y defender el país. Después la amenaza comunista, que por eso uno puede entender a Betancourt y porque le negaron el acceso a la... De todas maneras digo que de haber tenido todavía a los comunistas en el pacto de punto fijo, tenga a tus enemigos más cerca, Claro. porque los puedes vigilar más y también puedes ver por dónde va toda la tolda electoral. Pero bueno, fuera de eso. Y además esa amenaza continua que tenía. Y te digo algo, yo, ahora viendo en la República, en esos 40 años de democracia en Venezuela, el primer gobierno con Betancourt y el de Leoni, yo creo que fueron uno de los mejores gobiernos que tuvo en toda la era democrática del país. Bueno, es que a ese punto también vamos ahora, que es las mejoras en el bienestar social, porque que efectivamente la mayor construcción de carreteras, obras públicas, infraestructura, electrificación de la ciudad, colegios, fue durante esos años de democracia. Pero, y antes de pasar ahí, también está el tema de que, Jovito sale del pacto de punto fijo y empieza a ser oposición. Un partido que URD, oye, siempre fue un chiripero, si se quiere. Siempre fue el conjunto de todos los indeseados o de todos los partidos que no lograban hacer nada y se unían en ese gran paraguas eh, en conforme a la imagen de Jovito Villalba. Y ya está. Eso era lo que los aglutinaba, pero más allá de ahí no, porque había mucha gente de todas las toldas políticas o de ideologías. Y por el otro lado, lo que te quería decir era algo interesante que estás escuchando, de que, por cierto, de tu profesor, de que ¿por qué tenían esa animadversión Caldera y Rómulo Betancourt? Bueno, porque Caldera se forma en la universidad en Colombia, en Bogotá, y tenía mucho apego ideológico con el Partido Conservador. Y evidentemente un hombre como Rómulo Betancourt, que era socialdemócrata, socialista, no quería tener nada que ver con esa élite, esos conservadores, y por eso esa animadversión que había. Pero bueno, aprendieron a llevar la cosa bien. Y a pesar de eso, o mejor dicho, con todo esto que estamos diciendo, y se sale URD de la cuestión, se forma la guanábana, la famosa guanábana. Ahí es cuando empieza todo esto de la guanábana, verde por fuera, blanca por dentro. Y eso es otra crítica que se le hace a la democracia venezolana. Y a pesar de todo el bienestar, Daniel, a pesar de todo lo que hace Raúl Leoni, a pesar, o más bien, habiendo logrado tanto, habiendo tenido presidentes como Rómulo Betancourt, como Raúl Leoni, como Rafael Caldera, tener unas instituciones tan sólidas que defendieron al país de dos golpes de Estado, de un atentado a la vida de un presidente, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo las instituciones se pudrieron tanto, chamo? Oye, Jorge, queríamos hacer un video corto, pero con esta pregunta no es un video, es una No, esto es una serie de reflexión que le videos. dejamos aquí a Sí, la gente. esto es una reflexión, sí, para que ustedes lean en los comentarios cómo llegamos hasta acá, especialmente los que lo vivieron, porque el chavismo no llegó solo. Aunque te voy a decir algo, Jorge, antes de empalmar en cómo llegamos acá, tú hablaste de la animaversión entre Caldera y Leoni y Betancourt. Te voy a decir algo, aquí yo no es que estoy poniendo las manos en el fuego por nadie, pero te voy a decir algo, Betancourt llegó a la presidencia, ejerció un solo mandato Y se fue.
y se fue. Y de hecho, se fue no porque se fue a Nueva York, y de hecho Betancourt vive en Nueva York, y no es porque él sabe que no quería nada que ver con Venezuela, sino que él sabiendo también el peso que él tenía para Acción Democrática, él se fue, no se iba a quedar allí siendo precisamente esa piedra de tranca para una generación de relevo que viniera en Acción Democrática después. Tampoco iba a estar ahí él para juzgar los nuevos líderes de Acción Democrática que vinieran, y se fue. Venía a Venezuela puntualmente y también venía porque siguió teniendo su casa en Caracas y demás. Ahora, ¿no crees que ese haya sido el error? Pudo haber sido el error, pero por otro lado también quiso romper con una hegemonía que tenía entre su partido. Porque fíjate tú, Caldera. Mm. Caldera no soltó Copey hasta que en los 90, cuando venían las elecciones de nuevo, Copey le dijo a Caldera, no, pero es que ya, por favor, señor, jubílese. Y Bueno, sacaron a Eduardo es verdad, Fernández. es verdad. ¿Y qué hizo Caldera cuando Copey le dio la espalda? Amor. Fundó el Chiripero. Y cónchale, y tú ves esa presión de Caldera, esa ansiedad de esa ambición de tener el poder, de volver a la presidencia y cosas. Cosa que Bentancur entendió y dijo, Es que adiós, yo yo me creo voy. que, como León, y todo, tú no lo viste relanzándose. no, ese vivió, creo que él no vivió en el extranjero, vivió y murió bueno, allá por el Cafetal. Él era vecino mío del Cafetal. Murió en Nueva York, pero ya porque la esposa justo se la tenían A que ver, llevar porque había enfermado de cáncer. pero Raúl Leoni, perdón aquí la confusión, que tantos nombres. Raúl Leoni creo que vivió en San Luis, si recuerdo Ujú. bien, ahí vecino mío del Cafetal. Oye, eso es bastante interesante. Eso es otro punto aquí, que la historia, la educación venezolana, yo creo que en general la sociedad tiene una tarea pendiente, que una deuda pendiente consigo misma. Por un lado, hemos visto que desde el 58 hemos sido unos radicales. Desde el trienio de Eco hemos sido unos radicales. O me atrevo a ir más para allá. Nunca hemos sabido consensuar, nunca hemos sabido llevar a puntos medios. Entonces eso hace que URD salga del pacto. Eso hace también, me atrevo a conjeturar acá, que un personaje como Cortoplacismo que había ahí. hasta el propio Uslar, me atrevo a decir que fue un cortoplacista en ese momento. Y la educación venezolana estuvo muy controlada, si se quiere, y nunca fue crítica. Nunca fue ver la historia con un ojo crítico, sino como un cuento que pasó y ya está. Este es el padre de la patria, total sumisión ante la idea del padre de la patria, que por Dios, aquí nadie está poniendo en duda la figura del rol bolivariano, pero en eso no han llevado, ¿no? Y hemos visto como los gobiernos en mayor o menor medida siempre han aludido a la figura del padre de la patria como para ellos excusarse y poner un planteamiento bolivariano de todo. Y con eso nadie piensa y nadie analiza la historia crítica desde los mitos fundacionales de nuestro país. Ujú. Es que tú has dado un clavo. Nos falta a los venezolanos en general pensamiento crítico. Este mismo hecho que estemos aquí, que a algunos les gustará, a otros no les gustará, también nuestra opinión puede cambiar ahora, porque más uno lee, más uno se prepara, más uno puede tener un análisis crítico. Pero eso es algo que nos falta demasiado a los venezolanos, y eso es una de las razones por las cuales nos llevaron a como estamos hoy en día. Bueno, y es que vamos a otra cosa también que me puse a pensar. ¿Tú sabes o tú llegaste a ir alguna vez a esa quinta Punto Fijo de No. Rafael Caldera? No sé si fue que la vendieron, no sé qué pasó con esa quinta. Capaz también es falla mía por no educarme, puede ser totalmente. Pero ¿tú crees que en la educación venezolana hubo algún intento de, mira, vamos a hacer un tour, un recorrido por las zonas más importantes de Caracas, por los puntos históricos de Caracas? Ojo, por lo menos los gobiernos sí se dignaron a mejorar la Casa del Libertador y mantenerla bonita y toda la cuestión. Pero más allá de eso, nadie te habla más de historia de Venezuela, historia contemporánea, nadie te habla al respecto. Nadie se ha preocupado por mantener vivas las casas de los personajes Sí, importantes. fíjate tú, lo tumbaron, la casa la tumbaron y después construyeron un edificio que lo llamaron Punto Fijo ahí en Sabana Grande. Bueno, imagínate tú. O sea, hasta ese es el nivel de aprecio, de cariño que se le tiene a la historia. Vienen, destruyen y ya está. Menos mal que a la Casa del Libertador no le pasó lo mismo. Ahora, Jorge, bueno, de bromita, ¿eh? Bueno, por eso te digo. A cómo estamos. Pero ahora te voy a soltar aquí otra pregunta, porque tú hablabas de lo radical que fueron los adecos ahí en ese comienzo, en ese periodo. Muy válido. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Y es que acaso de pronto a nosotros nos falta ahora radicalización? Porque ADECO en aquel momento y todo eso, porque todas las avenidas, tenemos en Caracas urbanizaciones, sector llamado Ruiz Pineda y todo el nombre a aquellos grandes próceres de Acción Democrática, por así decirlo, que hicieron la lucha armada contra esa fuerza del régimen. Es que de pronto nosotros esos 40 años de democracia nos volvieron blandos. Confiamos demasiado en las instituciones democráticas confiamos demasiado en la casta militar que fue la que nos terminó de degollar la democracia. Una pregunta, y hoy en día, y ojo, yo aquí tampoco estoy llamando a la sublevación armada,
porque fue un milagro que Venezuela no entró en el mismo conflicto que tiene Colombia en 60 años con la guerrilla, con la diferencia que tuvimos un petróleo que nos pagó todas las diferencias políticas, porque es otra cosa. El pacto de Punto Fijo fue posible gracias a ¿qué? A que había un petróleo que repartía renta para todo el mundo. Así que gobernar un partido, gobernar a otro, había una sociedad civil más de un lado que del otro, había plata suficiente para cubrir todas las necesidades y Venezuela dejó de ser un estado agrario, agrícola, para convertirse en un estado moderno, semi-industrializado basado en el petróleo. Colombia no tuvo esa suerte y mira cómo terminó por radicalizarse en las armas. Mira, vamos a ir por el final, que me gustó, pero eso va a ser tema para otro programa de Patreon, porque, oye, hablamos justamente de la guerra civil que hubo en Colombia, o que existe todavía, porque hay grupos armados, y por alguna razón YouTube casi no los dejó monetizar ese video por temas internos. Quién sabe, parece que a YouTube no le gusta que hablen de lo que ocurre en Colombia. Y aquí, entonces, y luego hablando de lo otro, ¿será que nos falta radicalizarnos? Yo creo que lo que nos falta es, primero, alternancia generacional en la política. Y también una generación más comprometida con el país. ¿Sabes la oportunidad de oro que tuvo la generación del 2007, del 2008? De John Goycochea, de Smolaski, de Freddy Guevara, de todos estos chamos saliendo de la universidad, saliendo de un movimiento que tenía la mayor aceptación social. ¿Y qué hicieron? Se disgregaron y se unieron cada uno en un partido político distinto. ¿Y qué hicieron los partidos políticos? Los destruyeron, los volvieron ñoña. Bueno, es que, vamos a ver, si a ver, vamos, Y ya. desde entonces no ha habido nada así. Eso es lo que le ha faltado a nuestra Venezuela. Y yo creo que eso es lo que falta ahora. Ahora también te digo, ¿cómo volvemos a intentar a recuperar una generación así? ¿Cómo volvemos a tener algo así? Y por el otro lado, también lo que decían muchos pensadores, muchos presidentes. Ahora se me fue el nombre de quién fue el presidente cuando destituyen a Carlos Andrés. Ramón J. Velázquez. Ramón J. Velázquez, que decía que, que se abrieron las puertas del infierno. Lo que a su generación le tomó tantos años, tanta sangre dominar, que eran los fantasmas del militarismo y caudillismo, los dejamos ir. Fíjate tú, lo que costó 40 años deshacerlo, con lo que costó 40 años en construir, que fue esa democracia sólida, bastó nada, porque fue la ambición de la misma dirigencia de Acción Democrática, que ahí tienes un Ramos Ayú, que fue el que estaba negociando en el Congreso ese impeachment contra Carlos Andrés, en aquel momento Alfarucero, que se le declaró enemigo acérrimo a Carlos Andrés, y Rafael Caldera. Entonces tú ves cómo el mismo partido de Carlos Andrés le dio la espalda y cómo también Caldera salió, todos se acuerdan, la intentona del golpe. Bueno, yo no había nacido, pero para eso está la historia, uno verla. Claro. Los que sí se acuerdan cuando sale Caldera con ese cuento que justificaba la acción de los militares en defensa porque la democracia con hambre no funcionaba. Mi pregunta es, ¿y a dónde estamos con una dictadura que ha hecho que el 82% de la población venezolana pase hambre diariamente? Pero bueno, más allá de eso, es lo que tú dices, la impaciencia, porque lo que le faltaba a Carlos Andrés terminar el periodo eran menos de 6 meses. Yo creo que hemos sido Menos de 6 meses lo que le faltaba. muy radicales y muy cortoplacistas. Esas son las dos cosas que tú acabas de decir que creo que nos faltó a todos como generación. Y bueno, fíjate en Estados Unidos, que tanto miedo le tienen o tanta importancia le tienen a las formas, que a pesar de que hubo un impeachment, los senadores y los republicanos y los demócratas, bueno, por pelito, pero no le hicieron el impeachment. Y a ningún presidente de los Estados Unidos, porque entienden que las formas son importantes y porque deja un precedente. En cambio, en Venezuela le supo a Casabe, para no decir otra cosa. Entonces, eso por un lado. Y bueno, ya aquí llegando al final, el pacto de Punto Fijo, sí, fue el punto de inflexión que nos llevó a la democracia, nos dio bienestar social, pero creo que impulsó también la radicalización, el sectarismo, porque no aceptamos al Partido Comunista. Que al final de cuentas yo creo que la sociedad venezolana no es estúpida, nosotros no somos estúpidos. Esa es otra cosa que hay que quitar, porque entonces cuando los intelectuales en la radio hablan, no, es que los venezolanos, es que tú no eres venezolano. Hay que empezar a hablar de nosotros los venezolanos. No somos estúpidos. Nosotros, el pueblo, la ciudadanía, no somos tontos. Y Pero, hubiésemos, Jorge, a través del voto, dejados no la somos ignorancia. estúpidos, pero hay un elemento importante. De nuevo, aquí pensando, ¿no? La razón por la cual acertaron en cierta manera a dejar los comunistas por fuera. Las veces que Fidel Castro visitó a Venezuela, en contraste,
toda la opinión pública, especialmente de los grandes reporteros, los grandes periodistas, los grandes intelectuales del país, a excepción de Arturo Uslar Pietra, pues obviamente Bueno, que ese por no iba, suerte. pero todos los demás iban. Y dime tú aquel documento que se firmó en la Universidad Central cuando le entregaron aquel reconocimiento Cuando a fue con Fidel. Carlos Andrés Sí, justamente. cuando fue a la toma de posesión de Carlos Andrés y ya uno sabía los desastres del régimen cubano, uno sabía cómo el régimen cubano había vuelto ñoña a esa isla. Y aún así, todos los intelectuales del país y todos los reporteros le mandaron aquella carta firmada de felicitaciones, besos, loas, abrazos a Fidel Castro. Y tú dices, y estamos hablando precisamente año 88, 89, cuando está asumiendo Carlos Andrés la presidencia, y tú dices, mira el mal que se nos venía encima Que toda esta gente ya estaba y toda esta esperando un gente, Fidel Castro, añorando un Fidel Castro en Venezuela. la misma gente que cuando Chávez lanzó el golpe y después lo mandan para Ramo Verde, cosa que Chávez en realidad debían haberlo ejecutado, pero nuestro sistema democrático no lo permitía, fueron a Ramo Verde a entrevistar a Chávez y fueron a decir, y todo el mundo y los titulares de la prensa exigían al gobierno nacional que tenían que liberar a Chávez. Mm. ¿Y cómo les pagó la moneda ese diablo? ¿Cómo le Bien, pagó bueno, con una...? Bueno, así paga el diablo a quien bien le sirve, pero bueno, así llegamos. Y yo creo que todo esto, porque al final de cuentas, todo el resultado del chavismo y los años de dictadura vienen de el pacto de punto fijo también. Y de el inmovilismo en la política, que, oye, por un lado bien que, y por esto ya vamos a ir terminando, creo que hay que ir concluyendo, Rómulo de Betancourt se haya ido, pero no hubo un cambio generacional ordenado, una manera de mantener las formas, de mantener la educación, de mantener los valores en la política, de unos filtros de, oye, ¿cómo un Ramos Alup llega a tanto nivel de poder en acción democrática? Es que no había alguien que le pudiera hacer frente. Es que nadie... Américo Martín se fue por cortoplacista y por radical y le dejó el espacio a Ramos Alup también. Pero ¿cómo llegó a tener tanto poder? Entonces, nada, ¿cómo llegamos es a que ese... se mantiene hoy en día allí con esa sombra del Ah, bueno. chavismo? Y el pacto de punto fijo hizo que llegara ese personaje ahí. Entonces, ¿qué nos falta para llegar a cambiar Venezuela? Espacios como este, donde podemos criticar mejor la historia, analizarla mejor, que juventud, porque eso me gusta del canal de YouTube, que mucha gente, tú lo ves en las estadísticas, mucho chamo nos está viendo. Oye, no con esto decir que a todos ustedes que nos mandan bendiciones y nos dicen, buenos días, jovencitos, no, el aprecio, el cariño que les tenemos, sentimos que tenemos una familia entera en todas partes del mundo, es monumental. Pero compartirán con nosotros que la juventud también necesita estar educada y estos espacios creo que los ayudan a eso. Pero bueno, Mira, Jorge, terminando esta reflexión del pacto de punto fijo, fue necesario cumplir un rol fundamental para fundamentar, valga la redundancia, las bases, para sentar las bases de la democracia en Venezuela. El problema es que se quedó estancado en el tiempo y se no quedó evolucionó. estancado. Mm. No evolucionó. Y la política es completamente orgánica. Recuerden que la política, ¿quién ejerce la política? Los hombres. ¿Y los Sí. hombres que somos? Orgánicos. Nacemos, crecemos, morimos. Entonces, eso es lo que busca. La política tiene que ir creciendo, adaptándose paulatinamente con los tiempos y también buscar la manera de reformularse para estar e incluir los nuevos actores que están allí, siempre con base a la democracia. Si no pasa, todo lo que la radicalización, el cortoplacismo y la impaciencia propia que tenemos los venezolanos nos han llevado. Así es. Bueno. Bueno, con esto esperemos que les haya gustado. Es el primero de muchos. Así que para que vean que sus $5, creo que vamos a ponerlo en $5, ya veremos, de Patreon, van a estar bien invertidos acá. Muchas gracias a todos ustedes por financiarnos, ayudar a financiarnos, porque como ya bien hemos dicho en el programa de YouTube, aquí no somos unos hediondos de izquierda, aquí nosotros aparte de tener este programa tenemos que trabajar, tenemos que laburar, como dicen en Argentina, así que muchísimas gracias y bueno, por apoyarnos en este esfuerzo que estamos haciendo por llevar estos espacios a Y ustedes. muy importante, si tienen alguna idea, un programa que quieran que desarrollemos, alguna idea, son todas las ideas bienvenidas, lo dejan en los comentarios. Así que estamos pendientes. Gracias. Bueno, vámonos. Marca ahí.